¿Crees que el régimen cubano podrá sostenerse ahora que está buscando petróleo en África y dependiendo de la calidad de México, de lo que le mande México? O sea, ¿crees que esto es posible? Vamos a ver un pequeño reportaje, señores, que nos hacen llegar de producción, cortesía de Martín Noticias, un poco para ver cómo se está viviendo en la Cuba de hoy, mientras se está mendigando petróleo por todo el mundo. Vamos a ver esto un momentico y regresamos con los comentarios de todos ustedes. Cuba padece la peor crisis energética de su historia. 2026 comenzó con números récords en el déficit de la capacidad de generación eléctrica. La falta de combustible por el momento es el principal problema. Nosotros calculamos y tenemos un estimado que Cuba depende, las importaciones cubanas, un 40% vienen de Venezuela. Jorge Piñón, experto petrolero de la Universidad de Texas, sostiene que ante la pérdida de este suplidor, el oficialismo ha tenido que acudir con urgencia a otros mercados. El tanquero Mia Grace, con bandera de las Islas Marshall, está sobre el Golfo de Guinea rumbo a La Habana. Según el portal Marine Traffic, debe arribar a la capital cubana el 4 de febrero y llevaría unos 300,000 barriles de combustible. Tras la captura del gobernante venezolano, el presidente Donald Trump resaltó que durante muchos años Cuba dependió de grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los últimos 2 dictadores venezolanos. Pero que eso se acabó. Y añadió, no habrá más petróleo ni dinero para Cuba, cero. Vamos a poner la opinión un momentico antes de terminar con el... La infraestructura de Cuba desde el punto de vista de las termoeléctricas, la infraestructura en Cuba desde el punto de vista de la capacidad de refino, la infraestructura de todas las terminales que tiene, de los grupos electrógenos. Es decir, esa infraestructura es lo que en realidad causa el 80% del problema en que tenemos hoy en día. El oficialismo ha tenido que suspender la salida de operaciones de varias unidades térmicas por el déficit en la capacidad de generación, exponiéndose incluso a un nuevo colapso total del sistema. Y de hecho, Luis, tú tenías otros datos. Ya hoy por hoy los 2000 megawatts de déficit ya pasa a ser algo normal. O sea, es más del doble de lo que necesita. En realidad, los datos que te doy son datos oficiales de ellos, pero no creo que sean datos reales. Se ha producido mucho déficit en estos días, de hasta 2.000 más ayer. Cuando te hablo de 2.000 más, te hablo de que arreglar un refrigerador es un problema, no porque no tenga el técnico las piezas, sino porque no tiene luz para trabajar. Y entonces te metes, imagínate tú la gente que tiene, vamos a considerar la refrigeración, Yadir. ¿Cómo tú le das a un niño un vaso de leche si se le va a cortar porque no tiene refrigeración? ¿Dónde tú guardas el poco de pollo que puedas comprar para hacerle la comida al otro día si se te va? Ya tienen que cocinarlo en cualquier momento. Estamos como una vez que yo fui allá a Pinar del Río a casa de unos familiares míos, y cuando yo, bueno, ¿y la comida cómo es? Me dijeron, no, mira, mete la mano ahí en la lata esa, una lata cuadrada de aceite así que había. No sé si te acuerdas las latas que eran cuadradas. Sí, claro, de aceite. Mete la mano ahí, llena de manteca de puerco. Tú agarras una masa de puerco, la tiraba ahí en el carbón y aquello era la gloria misma. Ya estamos llegando a eso. Pero es que ya no hay ni puerco, ni manteca de puerco, ni refrigeración. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos hablando de un país en crisis total. Por eso cuando a mí me dicen qué hay que hacer para cambiar las cosas en Cuba, bomba a las unidades militares. Porque los que están defendiendo eso son los militares. Es que estamos hablando... Luis, perdón, me salió algo es que estamos hablando de una crisis que no se limita a apagones, no se limita a la alimentación, que de hecho es una cosa fundamental, se limita a todo, se limita al agua, o sea, es una cosa tan multifactorial, déficit de medicina, déficit de agua, uso de agua contaminada. De hecho, míralo acá, santiagueros usan agua contaminada ante la inacción estatal. O sea, ¿qué le depara esto a los cubanos, señores? O sea, un día tras otro, de verdad es una pesadilla. Como bien nos dice Aniel, para los niños, para los ancianos, de verdad que es una tragedia. Es una tragedia. Ajá, sí, adelante. Hay un amigo mío que decía que él no entendía cómo se podían reunir el G20. Sí, los 3 grandes o los 20 grandes poderosos del mundo, que eso necesitaba una infraestructura gigantesca y no sé qué en el mundo, y en Cuba no se podían reunir
3, agua, luz y gas. Bueno, imagínate tú. Me decía eso, me decía, Oh, allá en Europa, 20 tipos, 4 aviones, no sé cuántos hoteles, y en Cuba, agua, luz y gas, reunir eso. Mira, cuando no te falta el agua, te falta la luz, cuando no te falta el gas. ahora Una fíjense algo, que es que señores, siempre hay alguien que va a apoyar a la dictadura castrista, y en este caso la presidenta de México no ha dudado en salir al rescate, y lo otro, tiene el respaldo de Trump. Trump hasta ahora por lo menos no lo ha impedido, y vamos a ver qué pasa. Pero vamos a ver este videito un momentito. ¿Dónde está el audio aquí? Un segundo. Porque es que a veces lo ponen, no tenemos audio por alguna razón, pero bueno, señores, básicamente ya sabemos que va a decir lo mismo, que la solidaridad, etcétera, etcétera. Y los periodistas, muy importante, los periodistas en México, que no son nada tontos, en cada mañanera, en cada presentación le dicen: presidenta, ¿quién controla esto? ¿Dónde están los libros? ¿Qué se está gastando? Etcétera, etcétera. Y créeme que eso no va a tener precisamente un final feliz, Luis, porque llevan meses cuestionando, y de nuevo ya hay gobernaciones que se están preguntando lo mismo, que están demandando al gobierno mexicano. Y de nuevo, en un país como México, tú no puedes esconder las cifras durante todo el tiempo que te dé la gana. Pero es que Entonces, créeme que esto va a explotar. esta señora es una fuché, porque fíjate que ella entregó 33 connotados traficantes de droga a Estados Unidos anteayer. Cuando ella la aprieta por un lado, ella saca la punta por el otro. Inmediato. ¿Me entiendes? Entonces, por eso yo creo que Trump le dice: bueno, está bien, vive tu tiempito ahí para lo que te queda, porque cuando yo te pida algo me lo tienes que dar. Es como la Delcy Rodríguez, la Delcy la Fea. Mira, soltaron al hijo de, digo, al yerno, al yerno del mundo. Yo tengo un troque con eso. Pero fíjate, por ejemplo, como en México cada día se alzan más voces contra esto. Míralo acá, por ejemplo. Como político, sino como un ciudadano que cree en la libertad, en los derechos humanos y en la democracia, y preocupado por lo que pasa en el mundo. En Miguel Hidalgo están las embajadas de gobiernos que han oprimido a su pueblo, que han callado voces, encarcelado inocentes y han abusado del poder. Y quiero ser muy claro, nosotros no podemos normalizar eso, no podemos ser indiferentes ante la injusticia. Por eso vamos a solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México la reubicación de las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua fuera del territorio de Miguel Hidalgo, porque no podemos recibir con los brazos abiertos a quienes representan gobiernos criminales, dictaduras que han abusado del poder. No podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de millones de personas. Hasta que esos países tengan gobiernos legítimos, electos por su gente, en donde se respete la libertad y se liberen a los presos políticos, entonces esos gobiernos sí serán bienvenidos. Tal vez esto sea... O sea, la oposición está pinchando, y no, acuérdate que en México sí hay elecciones, sí hay oposición y tiene que ganar elecciones, y todo se le está poniendo cada día más feo, pero mucho más feo a régimen castrista. Ahora, fíjense, entrando ya un poco para salir de este tema, es la nueva estadística que da la dictadura cubana sobre qué cantidad de enfermos, Luis, porque en medio de esto, de los Estados Unidos, de Trump presionando, de quién será el nuevo traidor, etcétera, 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 un poco se nos tiende a olvidar, porque es la avalancha de noticias una detrás de otra, y se nos tiende a olvidar, señores, que en Cuba no han desaparecido las epidemias. O sea, sigue el chikungunya, sigue el dengue, o sea, todo esto sigue tan campana, y la gente sigue sufriendo dolores, secuelas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto no ha parado, señor. Y en medio de eso ellos hablan de una movilización militar. Pero lo más llamativo es que ahora, cuando hablan de las secuelas de chikungunya y todo esto, ya no dan cifras, ya no dan un porcentaje exacto de la población, sino que simplemente hay un porcentaje de los cubanos que van a seguir sufriendo inflamación y secuelas de chikungunya. ¿Qué porcentaje? No les interesa, no lo dicen. Hasta donde nosotros hicimos los estudios de eso, Yadid, que después, bueno, ya ellos los quitaron, ya no pudimos seguirlo. Y prácticamente un 40% de la población va a padecerlo en alguna forma. Ya, pero el problema no es que lo padezcan, el problema son los síntomas remitentes que tienen,
como tú dices, los dolores, y yo lo estoy diciendo por experiencia propia. Mi mamá se enfermó con chikungunya en Cuba y mi mamá vive encerrada. Y un mosquito ahí que si yo lo trago, lo torturo y todo, la picó y le pegó el chikungunya. Y mi mamá estuvo atendida muy bien en todos los términos posibles, pero sin embargo tiene todas las secuelas actuales. Mira, ¿cómo se llama? Bárbara Pardo, que nos acompaña. ¿Cuándo ha sufrido, compadre? Y estamos hablando de una mujer joven. Sí. Y entonces, ¿qué estamos esperando? Por eso es que estoy siendo recurrente. Voy al mismo punto. Bomba, 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 intervención humanitaria. Se acabó. Ahora, Luis, no confío en ninguno. Realmente es una situación caótica, es muy triste, pero como dice un refrán que para nosotros los cubanos prácticamente se ha convertido en una exención. O sea, prácticamente la famosa luz al final del túnel muchas veces no la vemos. Pero en medio de todo esto te voy a presentar algo de lo que vamos a hablar ahora. ¿Murió Ramiro Valdés? ¿Desapareció Charco de Sangre de la faz de la tierra? ¿O qué está pasando que en los últimos 3 meses no se ha sabido de este sicario de la dictadura? Porque estamos hablando que si la dictadura tiene un rostro del mal, de todo lo tenebroso que ha hecho durante tantas décadas, de tantos asesinatos, de tantos presos políticos, Ramiro Valdés ha estado al frente prácticamente no solo del Ministerio de la Seguridad del Estado, sino directamente de la tortura. Mira, todo esto que ha pasado en Venezuela afecta directamente psicológicamente a Ramiro Valdés. Ojo, no sabemos si está al tanto de lo que pasó con Maduro o con las fuerzas de seguridad, que él iba tanto a Venezuela a entrenar. ¿Te acuerdas? Con el cuento de las comunicaciones y esto, Ramiro Valdés nunca ha sabido ni un carajo de telecomunicaciones, ni mucho menos, pero sí de represión, sí de torturas. Y en medio de todo esto, señores, el hombre lleva 3 meses sin aparecer, ni siquiera en el recibo de los supuestos restos de los 32 cubanos que cayeron muriendo, que murieron defendiendo al dictador Nicolás Maduro. El tema es que hay información confirmada por una fuente, al periodista Javier Díaz de Univisión, que nos dice que Ramiro Valdés se encuentra en un estado muy grave de salud y que fue trasladado de emergencia al hospital. Hasta ahora es lo que se sabe, pero también ya empiezan a salir las teorías y aprovecho inmediato para mostrar la próxima pregunta, que es: ¿crees que el régimen cubano está ocultando la muerte de Ramiro Valdés para no mostrar debilidad ante el pueblo cubano? Es posible. Ojo, acuérdate que esto se puede tapar hasta que llegue un momento más conveniente, porque... Mira, y Adi, voy a aprovechar que no estás ahí en cámara, porque no quería darle el espacio vacío. Ramiro Valdés sí impulsó la tecnología en Cuba a través del departamento MC. Su hijo, que trabajó con el que yo fui jefe del hijo de él en Mariel. El hijo de él era jefe de la unidad de Mariel, productora que pertenecía al Ojo de Construcción y Montaje. Yo fui jefe. Y el hijo sí estaba bien preparado. Pero estaba bien preparado siempre con el respaldo de papá, ¿no? Claro. Y yo he tratado de buscar esa información en Cuba y no la encuentro. Con 1 millón de gente. Oye, dime qué bolaco. No, olvídate de eso. Cuando tú llegas a Hermanita, que llega a esa zona ahí no hay ni radio. Olvídate de eso. Ni yate que entre por atrás, olvídate de todo eso. Es muy difícil llegar a ese lugar. Muy, muy difícil. Yo no creo que haya mucha gente que tenga información al respecto de Ramiro Valdés. No lo creo. Eso tiene que estar súper controlado. Ahora fíjate, la última vez que se vio en público a Ramiro Valdés fue nada más y nada menos que el 4 de octubre, hermano. 4 de octubre del 2025, durante el acto del 60 aniversario del Comité Central del partido, y toda esa muela. Y de hecho, aquí tenemos las imágenes. Podemos mostrarla. Esta fue la última vez donde, de hecho, llamó mucho la atención, no tanto por Ramiro Valdés, como que se vio a un Raúl Castro bastante como pintadito, arregladito, en lo que muchos hemos considerado que de hecho es un doble, ¿no? Mira aquí a Raúl Castro, pero de hecho esta fue la última comparecencia de Ramiro Valdés. Vamos a aprovechar para ponerle un momentico para recordar. Imágenes de octubre, disculpen que lo estoy corriendo porque lo presentaron. Perdón. Castro Ruz, líder al frente de la revolución, al hacer su entrada este viernes a la Sala Universal de la FARC, acompañado por el presidente. Ahí está. Mírenlo ahí. Justo, míralo acá. Aquí está Ramiro Valdés y es la
última comparecencia pública que tuvo. Sí, pero Ramiro Valdés siempre fue así. Él siempre era impolume, era como un estoico. ¿Te acuerdas de los estoicos de la filosofía? Sí. Él era como los estoicos. Él podía tener un testículo apretado y ni se movía. Él era siempre fue así. Siempre fue un tipo así. Tú no sabes ni lo que piensa, ni lo que quiere, ni lo que... No, hermético. Muy a lo Stalin. Un tipo de hablar poco. Exactamente. Y de hacer muchísimas cosas. Es muy difícil sacar esa información. Ya te digo, yo hablé con varias gente en Cuba después que vi la noticia y todo el mundo me dice, macho, ¿y cómo yo voy a saber eso? Porque no hay camino, tú no tienes una línea de entrada, ¿me entiendes? Acuérdate que vive, ¿tú sabes dónde vive? En Aymanita. No tengo idea. Si tú buscas eso en el mapa, tú dices, eso no puede ser. Vas a Aymanita, cuando ya vas a coger la curva así, ahí hay un muro gigante que tiene creo que eran dos entradas, una entrada y una salida, no recuerdo bien. Al fondo los yates y al fondo la marina de tropas especiales. ¿Cómo tú te enteras de algo que pase? Ese es el tema. Bueno, lleva 3 meses Ramiro Valdés fuera de escena y con razón la gente se está preguntando, ¿murió Ramiro Valdés o simplemente lo están guardando para cuando ellos crean que es el momento más propicio? Como aquí nos dice Aleida, hasta lo guardaron un montón de meses, una pila de meses. Para mí no es importante si murió o no. Pero lo que pasa es que es uno de estos históricos muy cercanos a Raúl Castro y con cierto peso, principalmente psicológico, Luis. Yo siempre he pensado que, por ejemplo, puede morir Machado Ventura, el comandante Avestruz que está en las últimas y no pasa absolutamente nada. Ahora yo creo que ahí, de esos históricos, quedan 2 que tienen un peso por lo menos psicológico y uno de ellos es Ramiro Valdés. Psicológico. Ojo. Pero en términos, a ver, lo que te estoy práctico. Sí. Análisis mío. En términos de una resolución o discusión de una negociación, ni pinta ni da color. No, lo único tú que sabes sí. quién ahí, tú sabes quién ahí es duro, el tuerto. Ese tipo sí da color. Ni siquiera el Cangrejo, porque el Cangrejo es un llevitrae, un guardaespaldas. No, pero el tuerto sí. Lo que sea. No, el tuerto es muy vinculado a la policía política, a la represión, a todo esto. Y principalmente a la vigilancia de lo que está pasando en el país. Y acuérdate que no sería raro hablar de fallecimiento, de la muerte de Ramiro Valdés cuando fue la muerte de Orlando Maguel. Aquí lo tenemos. Otro más que se va para otro barrio. De hecho, vamos a verlo en boca de los mismos castristas. Nota triste, y es que acabamos de conocer que falleció el general de división de la Reserva, Claro Orlando Almaguel Vidal. Bueno, nota triste, me imagino que para sus familiares y seres cercanos, como es lógico, pero el resto del pueblo se alegra. De hecho, Luis, no estoy seguro si este es el que tiene una clara relación con el fusilamiento Ochoa, que creo que participó en esto. No es él. No es este. Este es el anterior. El que murió antes fue el de... Es el anterior. Sí, porque fue jefe de pelotón. Aquí está pasando como en un momento determinado con la Rusia soviética, que le preguntan a Ronald Reagan, bueno, pero ¿y cuándo usted va a negociar con los soviéticos? Y él le dice, es que no me deja, se están muriendo todos. La etapa esta donde todos aquellos viejos empiezan a alargar la pata hasta que finalmente toma Gorbachov, que era un cuadro relativamente joven para la época, y bueno, ya vimos cómo terminó. El cual se incorporó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias a través de las No, pero no vamos a ir a la historia. correspondencia con su preparación y profesionalidad. Ocupó diferentes cargos, tales como subjefe y jefe de sección en la Dirección de Servicios Técnicos de Tanques y Transporte, jefe de sección de Organización y Planificación, sustituto y jefe de la Dirección de Transportaciones Militares. Asimismo, desempeñó estas responsabilidades con resultados satisfactorios, lo cual... En fin, se murió otro castrista, vía directa para el infierno, señores. Ticket directo, no vamos a poner esto por mucho tiempo más, ni mucho menos, ni darle mucho detalle, etcétera, etcétera.